Buenas tardes a todos. Le doy la bienvenida a la última conferencia de este ciclo, Las dos vidas, desde una mirada de la bioética que nos ilustra desde hace 4 jueves el magíster Gerardo Máximo Andián. La conferencia la va a cerrar Gerardo Andián y Susana Urges y van a hacer la entrega de los certificados a los asistentes. Gerardo, te doy la palabra. Gracias, Rubén. Vamos ya directamente a la presentación. Bueno, es la cuarta parte de esta charla que hemos denominado Las dos vidas desde una mirada bioética. Evidentemente, alude a la vida de la mamá en gestación y a su hijo. Vamos a empezar por decir que es un organismo. Filosóficamente, un organismo se puede definir como una sustancia viva completa con su propio principio interno de movimiento y cambio que lo dirige hacia su perfección natural, y biológicamente como una unidad discreta de materia viva que desde sí misma sigue un camino de desarrollo robusto, el que a su vez manifiesta la autoorganización específica de su especie. Vamos a decir que el gameto es la célula sexual, masculina o femenina, y el cigoto es la célula resultante de la conjugación de dos gametos, es decir, es el óvulo fecundado. Basta observar el cerebro, aventaja y en gran medida por el momento las máquinas más perfeccionadas, 11.000 millones de neuronas ligadas entre sí por aproximadamente 11 millones de conexiones. Es una cifra astronómica. Nos damos cuenta de esto al estimar la longitud del cableado que subtiende ese conjunto, desenredando las pequeñas fibras que se ven en el microscopio y uniéndolas por sus extremos, se podría ir de aquí a Tokio. Pero si tomamos en cuenta los haces neurotúbulos que para algunos constituirán el cableado elemental, se podría ir de aquí a la Luna. Es una máquina formidable el cuerpo humano, y esto es una descripción solamente de una parte del cerebro humano. Hay que defender la vida siempre y en todo momento. Persona es sinónimo de ser humano. Persona con potencialidades es el cigoto. Ya es persona en acto. Se basa en la sustancia de la persona y no en accidentes. Es por naturaleza racional. En filosofía, la sustancia se entiende como aquello que es permanente a pesar del cambio. Lo que es permanente se suele identificar como lo esencial de una cosa, mientras que lo que cambia no es esencial sino accidental. El ser humano es el ser humano en el vientre materno, al mes de nacer o a los 50 años de edad. Es el mismo ser humano. Hay que distinguir entre potencialidad extrínseca, probable e intrínseca. Por pertenecer a la especie humana, tiene la potencia intrínseca de la racionalidad. Naturalmente llegará a ser racional. El que llegue a acto es un accidente. Vamos a hacer una famosa analogía, la analogía del violinista. A un famoso violinista le encuentran una enfermedad renal mortal. La Sociedad de Amantes de la Música realiza un estudio en el cual se determina que hay solo una persona en el mundo con el tipo de sangre necesario para curar su problema. Ellos secuestran a esta persona y la conectan al violinista, de modo que los riñones de la persona raptada limpiarán la sangre del músculo durante 9 meses, el tiempo necesario para recuperarse. Judith se pregunta si ambos tienen el mismo derecho a la vida. ¿La persona raptada tiene que permanecer junto al violinista o puede desconectarse? Sería muy generoso de su parte mantenerse conectado junto al músico, pero no tiene por qué hacerlo si no lo desea. Este ejemplo se suele utilizar muchísimo porque hay criterios que dicen que hay una jerarquización de personas. Algunas personas valen más que otras, pero no es así. Desde la biótica, ninguna persona es más valiosa que otra. Por eso todos los abusos de poder están totalmente dejados de lado desde el punto de la bioética. Todas las personas tenemos la misma dignidad de persona. Desde el momento de la fecundación se inicia un proceso que tiene la característica de ser continuo, gradual y coordinado, esto es, desde el cigoto hasta la muerte natural, así una persona viva 100 años. Este proceso es posible porque ya hay un nuevo organismo.
A las pocas horas de la fecundación ya hay expresión del genoma del cigoto, genoma que se mantiene toda la vida del individuo. Ya desde el cigoto estamos hablando de un ser humano, de una persona. El cigoto se autoconstruye y se automantiene. Descripción de un proceso biológico para que nos quede claro lo que venimos viendo hasta ahora. La incesante multiplicación celular hace que en esta etapa de nidación el embrión humano tenga un diámetro de alrededor de 1 milímetro para llegar a unos 4,5 milímetros a los 30 días. Pero entre los 15 y 20 días de edad, mediante el electrocardiograma, ya se ha podido registrar actividad contráctil en el tubo cardíaco, que será poco más tarde el corazón del feto. Y también antes de estar formado dicho órgano, en el periodo en que aún es el tubo cardíaco, ya se registran y visualizan los latidos del mismo mediante la ecografía. A los 30 días, es decir, mucho antes de la época en la cual, por lo general, suele provocarse el aborto, ya tiene cabeza y en su interior el cerebro muy precozmente desarrollado y esbozo de brazos y piernas. Muy poco después, en sus manos ya existen los pliegues palmares y las personalísimas huellas digitales, cuya exclusividad personal dio lugar al desarrollo del método de registro datiloscópico, ideado en la Argentina por Juan Bucetich. Al pasar, deseo mencionar que, a medida que avanzan los estudios respectivos, los investigadores se quedan azorados ante los pormenores que denotan anatomía macro y microscópica del feto y sus anexos. A los 3 meses de gestación, cuando el feto tiene unos 9 centímetros de largo, comienza a desarrollarse la placenta. Este órgano elabora una serie de diastasas y de hormonas cuyas complejas funciones y su máxima existencia no se descubrieron hasta las últimas décadas. Otro tanto podríamos decir de las muy tempranas actividades de la pared torácica, de los órganos de los sentidos, de los sistemas nerviosos y central, y entre estos, de las asombrosas reacciones del cerebro del feto. A los 4 meses, la talla fetal oscila alrededor de 16 centímetros. A los 5 meses, 25 centímetros, para llegar al término a unos 50 centímetros de talla y un peso promedio de 3,5 kilos. Su expulsión en el parto y su desconexión mecánica de la madre requiere una larguísima serie de procesos de muy diversa naturaleza, pero se conecta íntimamente entre sí, dando lugar a los fenómenos de preparto y a los complejísimos de ese admirable conjunto de mecanismos que llamamos trabajo de parto. Todo ser humano comienza como un cigoto, el cual alberga toda la información necesaria para construir un cuerpo humano que contiene alrededor de 100 trillones de células, lo cual es una hazaña increíble. Posee una nueva identidad biológica este nuevo ser humano en gestación. Tiene un genotipo propio y exclusivo de la especie humana. Algunos se han opuesto a este dato de la biología, que es un dato científico, como por ejemplo el informe Warnock, que fue en Londres, en la ciudad de Warnock, donde el gobierno británico encargó a una comisión de expertos determinar si el cigoto es o no ser humano. No hay ninguna duda que es un ser humano. Hoy se sabe que cada célula del cuerpo humano contiene una información completa del capital genético, del cual solo utiliza una pequeña parte. Esta información está contenida en 23 pares de cromosomas para la especie humana, que comprenden un número considerable de genes, a su vez conductores de la fabricación de los materiales, enzimas y proteínas necesarios para el organismo. Estos genes, cuyo conjunto constituye el patrimonio hereditario, son fragmentos de mayor o menor tamaño de ADN, o sea, largas moléculas enrolladas helicoidalmente en doble escala
y surgidas de 4 componentes elementales, los nucleótidos, cuya base son la adenina, la timina, la citosina y la guanina. La secuencia de estas bases forman un alfabeto de 4 letras que, combinadas múltiple y complicadamente, codifican la información genética. Entonces, un cromosoma consiste en filamentos enroscados, cada uno compuesto por un gran número de cuerdas. Los filamentos, una vez desarrollados, son algo así como cintas métricas en las cuales cada punto o locus se halla especialmente demarcado. Se encuentran de a pares de igual longitud y cada locus se encuentra por duplicado. Estos filamentos son denominados cromosomas, lo que quiere decir cuerpos coloreados, no porque posean color natural, sino porque muestran afinidad por ciertos colorantes usados en las preparaciones microscópicas para hacerlos visibles. Dentro de cada cromosoma se almacena valiosísima información referente a las características del individuo, la apariencia externa de una persona, lo cualificable y a veces también lo cuantificable. Es su fenotipo. La información contenida en los genes y almacenada en los cromosomas recibe el nombre de genotipo. No necesariamente un genotipo se corresponde con un fenotipo, ya que la influencia de los dos factores ambientales actuando a lo largo de la vida puede dar lugar a modificaciones de las características originalmente codificadas. Siempre se creyó que en el núcleo de cada célula humana, es decir, en sus cromosomas, existen alrededor de 100.000 genes, pero la reciente lectura del genoma humano ha demostrado que en realidad son mucho menos numerosos. ¿Cómo ocurre el proceso de replicación del ADN? En primer lugar, las dos hebras del ADN se separan. Para eso, una enzima conocida como helicasa rompe los enlaces puente de hidrógeno que mantienen unidas a las bases complementarias de las dos hebras. Una serie de proteínas llamadas estabilizadoras mantienen separadas a las dos hebras durante todo el proceso. Luego, la doble hélice se separa formando una estructura bifurcada llamada horquilla de replicación. Allí es donde va a comenzar el proceso de replicación. Una de las dos cadenas, la cadena continua, se orienta en sentido 5' a 3', mientras que la otra, la cadena rezagada, se orienta en dirección 3' a 5'. Recordemos que ambas cadenas son antiparalelas. Cada cadena actúa como molde para sintetizar las nuevas cadenas. La direccionalidad de cada una, es decir, si es continua o rezagada, determina la forma en que se llevará a cabo la replicación. Síntesis de la cadena continua. Replicación continua. La ADN polimerasa es la enzima encargada de sintetizar los nucleótidos y formar la nueva cadena. Sin embargo, esta enzima solo puede empezar a trabajar a partir de un cebador, que es una cadena corta de unos pocos nucleótidos sintetizada por otra enzima, la ARN primasa. Los cebadores de ARN son el punto de inicio de la síntesis de la nueva cadena. La ADN polimerasa comienza aquí a sintetizar y posicionar los nucleótidos complementarios desplazándose por toda la cadena molde. Síntesis de la cadena rezagada. Replicación discontinua. La ADN polimerasa únicamente puede sintetizar cadenas en sentido 5' a 3'. Para sintetizar la nueva cadena rezagada, la ARN primasa añade un cebador de ARN para que la ADN polimerasa pueda sintetizar una porción de la nueva cadena. Luego la ARN primasa agrega otro cebador más adelante para que la ADN polimerasa pueda sintetizar otro fragmento. La nueva cadena entonces queda formada por fragmentos discontinuos que se denominan fragmentos de Okazaki, nombrados así en honor al científico que los descubrió. Una vez que las dos cadenas nuevas están sintetizadas, otras enzimas involucradas eliminan y reemplazan los cebadores de ARN por ADN y unen los fragmentos de Okazaki unos con otros. De esta manera se obtienen dos copias idénticas de ADN semiconservativas, ya que cada cadena hija conserva una hebra de la cadena madre. El proyecto de genoma humano ha demostrado, sin lugar a dudas,
que el niño en gestación en el vientre materno no tiene nada que ver con el cuerpo de la madre. Es otro organismo distinto, es otro cuerpo. No es el cuerpo de la madre, no es el organismo de la madre, sino que se aloja en el cuerpo de la madre hasta su nacimiento. No existen entonces estadios intermedios del ser humano, no existe el preembrión ni tampoco la apariencia no es lo determinante. Llamar un preembrión es como decir prehumano, se es ser humano del momento desde la concepción. Elegir un momento diferente al de la fecundación para conocer que el ser humano es persona significaría elegir un criterio arbitrario, ya que no existe otro punto que justifique el cambio de objeto del cual se puede disponer, a sujeto con dignidad y derechos. Desde la misma concepción ya estamos ante un ser humano. Uno es el concepto de lo humano que nos podamos formar ateniéndonos únicamente a los datos biológicos, y otro el concepto de lo humano considerado en su totalidad que supera en mucho lo exclusivamente biológico. Y este es el papel importantísimo de la filosofía y de la teología. Y en este sentido parece ser muy grande la confusión reinante entre científicos, filósofos y teólogos actuales, porque unos han invadido el campo de los otros y ya es difícil saber quién quiere hablar como científico o bien como filósofo o teólogo. La situación es sumamente grave y complicada porque condiciona los criterios morales y jurídicos, hoy sometidos a una inesperada conmoción a raíz de las encrucijadas en las cuales nos colocan los resultados de nuevos y audaces experimentos, origen de interrogantes inimaginables en otras épocas y en otras coyunturas sociales. Pensemos en los experimentos horrorosos que se hacen cruzando seres humanos con animales. Cosas espantosas, esto ya ha sucedido y es muy factible que siga sucediendo. El estatuto del embrión es una discusión filosófica porque algunos dicen que no es un ser humano, nosotros de la bioética decimos que sí es un ser humano. Pero basta que esta presencia sea probable para que terminar con esa vida signifique aceptar el riesgo de matar a una persona. Es decir, que aquellos que dicen que el estatuto del embrión, es decir, el embrión no es un ser humano, sino que es un montón de células, está abriendo la puerta para matar a ese ser humano en gestación. Frente a esta discusión se le debe otorgar siempre el privilegio de la duda y abstenerse, pero lo peor acá no hay duda y sin embargo se aprobó la ley del aborto. Vamos a ver un poquito esto. Estas son fotos tomadas en el vientre materno. Vamos a ver cómo nos desarrollamos los seres humanos. Un embrión de pocas semanas se encuentra en el interior del útero de su madre. Está en el inicio de su desarrollo, aún le falta un largo camino por recorrer. Es apenas el principio de un ser humano y en este estado podría ser confundido con el embrión de un macaco. Junto a él se encuentra el saco vitelino, proporcionándole los nutrientes que necesita en las primeras semanas de vida. Alrededor de la 8ª semana de gestación, el saco vitelino pierde sus funciones. El cordón umbilical empezará a alimentarlo con nutrientes tomados del cuerpo materno a través de la placenta. Mientras todo esto sucede, él flota tranquilamente en el útero de su madre. A la 16 semana de gestación ya casi todos sus órganos están desarrollados. Los ojos aún están cerrados, pero sus manos y pies comienzan a moverse, aunque su madre casi no lo percibe todavía. Gracias a la ecografía 4D, el futuro bebé se muestra a quien está afuera y en imágenes de gran nitidez a sí mismo y sus expresiones faciales. Él completa 24 semanas.
De sus órganos, solamente los pulmones no están completamente formados. Por eso mismo, si naciese en ese momento, tendría grandes oportunidades de sobrevivir. En esta etapa ya mueve sus brazos y sus piernas, guiña los ojos, chupa sus dedos e inclusive tiene sus primeros accesos de hipo. Está cada vez más consciente del espacio que lo rodea. Como todos los fetos, pasa la mayor parte del tiempo dormido y cuando duerme, nada consigue despertarlo, llega incluso a soñar. Ya completó 9 meses y está listo para nacer. En 40 semanas, lo que era apenas una simiente, una semilla, se transformó en un ser humano completo. El milagro de la formación de la vida humana en el interior del cuerpo materno está a punto de quedar terminado. En pocos días, los pulmones y la placenta se encargarán de dar la señal de que ha llegado la hora del parto. El bebé duerme, tranquilo, en el vientre de su madre. No sabe que dentro de poco abandonará la placidez de su casa para pasar por una de las experiencias más traumáticas de su vida, que es el nacimiento. Sí, porque el parto no solo es doloroso para la madre, también es traumático y estresante para el bebé. Y es así como acontece el milagro de la vida. Pero junto a una antropología creciente y desbordadamente individualista, ha sobrevenido un desarrollo espectacular de tecnologías médicas y biológicas que tocan directamente a la vida personal y social de multitudes de seres humanos. Este impacto, que en último término justifica traer estos temas en conjunto con una Declaración Universal de Derechos, se debe a que las intervenciones biomédicas tienden a multiplicar sus esfuerzos y acarrean consecuencias múltiples y de rápida difusión. La bioética tiene en su base gran parte de lo que es el magisterio de la Iglesia Católica, el magisterio de Pío XII, de Papa Pío XII, el Concilio Vaticano II, el magisterio del Papa Pablo VI, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, las declaraciones, las cartas, también las enseñanzas del Papa Juan Pablo II y de Benedicto XVI, que tienen un alto contenido científico. ¿Sí? Es muy serio, tiene un punto de vista muy serio por el rigor científico que caracteriza cada una de las intervenciones magisteriales de la Iglesia. Y obviamente algunos de esos contenidos o ciertos aspectos científicos le corresponden a la filosofía y a la teología interpretarlos, como por ejemplo el estatuto moral del embrión. El embrión es un ser humano, es una persona y como tal debe ser protegido. Acá tenemos el sacerdote más bajo, falleció hace unos años y fue quien abrió todo este camino de la bioética en la República Argentina. Hoy por hoy, este sacerdote dominico, el padre Domingo Basso, es una persona sumamente importantísima en la bioética, no solamente de la Argentina, sino de todo el mundo. En la Argentina, bueno, lo que se conoce como Instituto de Bioética, que está dentro de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica Argentina, surge a partir de este sacerdote, el padre Domingo Basso. Se destaca por primero por el plantel de docentes. Todos los docentes tienen mucha competencia en sus respectivas disciplinas y son todos
de un alto nivel científico. La formación que tienen es de primerísimo nivel y son profesionales conocidos internacionalmente también por su capacidad intelectual y científica. El Centro de Bioética, Persona y Familia, perteneciente a la Fundación Latina de Cultura, se dedica a incidir en los debates públicos sobre el valor y la dignidad de la vida humana, la protección del matrimonio entre varón y mujer y la familia, y el derecho de los padres de educar a sus hijos. El centro fue fundado en 2009 con el objetivo de investigar, enseñar y difundir las problemáticas suscitadas por las nuevas biotecnologías aplicadas a la persona humana, sus implicancias éticas, jurídicas, políticas y sociales. Es decir, que en nuestro país hay gente muy especializada trabajando en esto. Bueno, momentáneamente damos por finalizada aquí esta charla que hemos dado en llamar Las dos vidas desde una mirada bioética, en clara alusión a la defensa de los niños por nacer. Bueno, ¿alguien quiere preguntarle algo a Gerardo antes de que pasemos a entregar los certificados? Hola, ¿qué tal? Dale, ¿Cómo te Eduardo. va? Bien. No, la verdad que más allá de lo que uno sabe de lo que es la concepción del ser humano, lo que es la vida, ¿no? Lo que es el milagro de lo que es el ser humano, ¿no? Desde su concepción hasta su nacimiento y después pasando por esa edad de que es la niñez, la juventud, la adultez y hasta el ocaso de lo que fue en su momento esa persona, ¿no? Ese ser humano, ¿no? Y que a veces uno lo mira de tan distinto, ¿no? Porque ellos o nosotros, los seres humanos, somos en el momento de venir a este mundo, somos totalmente inocentes, ¿no? No sé por qué otros pueden decidir, o el papá o la mamá, de que yo no nazca o que no tenga vida, ¿no? La verdad que es realmente muy linda esta charla. Se lo agradezco a Adrián por el tema este. Y bueno, era eso sobre todo, ¿no? Seguir en el camino de lo que es la vida del ser humano, ¿no? Del momento de su concepción hasta el ocaso, ¿no? Hasta cuando ya no estamos en este mundo, ¿no? Pero a lo largo de toda esa historia del ser humano, vamos dejando nuestra experiencia, nuestra historia de vida, ¿no? Es algo realmente fabuloso lo que es el ser humano, lo que somos capaces de ser y hacer por nosotros mismos, por los otros también, que es muy importante también, lo que hacemos por el otro. La verdad que estoy muy agradecido, me gustó mucho el tema de la conferencia, así que muchas gracias. Gracias a vos, Juan Eduardo. ¿Alguien más que tenga ganas de compartir algo? Si no, pasamos directo a los certificados. El primer certificado es para Abigail Jaime. Gracias por tu participación. Alberto González, Brian Jaime, Florencia Martínez. Señor Héctor López, Julio Largosta, Liliana Martínez, Lucas Jaime, señor Luis Horacio Casanave. Bueno, ese es para mí, ya lo descargo. Walter Cuello, les agradecemos a todos ustedes la participación. Los invitamos a que sigan participando en otros que haga USCA. Y por supuesto, Gerardo, agradecerte a vos por la entrega y por la pasión con la que nos diste todos estos encuentros. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Susana, y gracias a todos. Así que, bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima, los esperamos a Gracias. todos.